Llegas a la casa después de un día bastante agitado. Te sientas, te quedas en silencio y te preguntas si esto que crees verdaderamente vale la pena, si Dios está ahí. ¿Por qué se siente entonces tan difícil la vida? No estás dudando, pero estás cansado. Y la fe que alguna vez te emocionó, ahora se siente como si fuera un peso que apenas escasamente puedes cargar. Y entonces piensas, ¿cuánto más puedo sostener todo esto? Creo que aquí tenemos algo que necesitamos entender. Algo que Pedro, el apóstol Pedro, sabía cuando escribió su carta a personas como tú y yo, personas a veces dispersas, perseguidas también, en algunos casos, confundidas, personas que tenían una fe auténtica, pero estaban bajo presión. Y esto es lo que el apóstol Pedro les dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Quedémonos considerando por un momento esta imagen que nos dibuja el apóstol Pedro. El oro en el fuego. El propósito de que esté en el fuego no es para destruir el oro, sino para purificar ese oro. Pero aquí está lo que puede sonar un poco extraño. Pedro no dice que tu fe sea como el oro, dice que es más preciosa que el oro, mucho más preciosa. ¿Por qué? Porque el oro al final perece, se quema, se pierde. Puede comprarte quizás algunas cosas, pero también esas cosas se pierden. Pero tu fe será hallada en alabanza cuando Cristo Jesús venga en las nubes. Considera esta escena. Imagínate un taller antiguo. Hay un orfebre allí. Tiene un crisol al fuego. Echa el oro dentro. El calor aumenta cada vez más. Y entonces el metal se derrite. Y mientras observa, algo empieza a subir a la superficie. Las impurezas, la escoria, la suciedad que no se veía antes. Y entonces este hombre orfebre retira cada una de ellas con cuidado. Espera, el fuego sigue caliente y entonces más impurezas siguen subiendo y las quita otra vez. ¿Cuándo sabe el hombre orfebre que el oro está listo? Cuando puede ver su propio rostro reflejado en el metal líquido. Qué especial. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. No te está castigando, te está refinando. Y las pruebas, las aflicciones, esas cosas que hoy te duelen, no están ahí porque Dios disfrute verte sufrir, de ninguna manera. Están ahí porque hay algo en ti mucho más valioso que todo el oro del mundo. Y eso se llama tu fe. Y esa fe, cuando es probada, cuando pasa por el fuego, sale más fuerte, más pura, más auténtica. Pero la verdad, cuando estás en medio del fuego, no piensas en purificación. Más bien piensas, quiero salir de aquí cuanto antes. Piensas, ¿por qué me pasa estas cosas a mí? Y quizás a veces hasta piensas, si Dios me amara, no permitiría esto. ¿Te ha pasado así? A muchos de nosotros nos ha pasado. Porque a los que Pedro escribió también les pasó lo mismo. Estaban siendo afligidos en diversas pruebas.
no una sola, diversas pruebas, diferentes tipos de dolor, diferentes formas de presión. Pero mira lo que el apóstol Pedro dice antes de hablar del fuego: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Alegrarse en medio de la aflicción? ¿Cómo? Porque la alegría cristiana no depende de las circunstancias. Ten presente esto. Depende es del objeto de tu esperanza. Pedro acaba de hablarles de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para ellos en los cielos. Una herencia que no se pudre, una herencia que no se mancha, una herencia que no se desvanece. Y esa herencia es tuya, no porque la hayas ganado, sino porque naciste de nuevo, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahora, aunque ahora estés en el fuego, aunque ahora duela, aunque ahora no entiendas, hay algo en ti que puede alegrarse, porque sabes cómo termina esto. Pero aquí está el asunto, el punto de todo esto. Esa alegría de la que habla el apóstol Pedro no es una alegría automática, no es un sentimiento que te cae del cielo así nomás. Es más bien el resultado de una fe que ha sido probada. Y escucha esto con atención. El oro no aumenta cuando es probado. De hecho, disminuye. Se pierde un poco en el proceso. Pero la fe se afirma, la fe se multiplica. Las tribulaciones no destruyen tu fe, antes la fortalecen. A menos que no sea fe auténtica. Porque el fuego revela lo que verdaderamente hay. Si solo es religión externa, entonces se quema, desaparece. Pero si es fe verdadera, plantada por el Espíritu Santo de Dios, regada por la palabra, entonces esa fe se mantiene, esa fe sobrevive y sale brillando. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo ha crecido más tu fe? ¿En los tiempos fáciles, cómodos, tranquilos o en los difíciles? ¿Cuándo has orado con más fervor, con más intensidad? ¿Cuándo has leído la Biblia con más deseo, con más hambre, con más necesidad? ¿O cuándo has sentido más la presencia del Señor? Probablemente no fue cuando todo estaba bien. Fue cuando todo se estaba como desmoronando, cuando todo se estaba cayendo. Porque ahí es cuando descubres si tu fe es auténtica. Pero hay algo muy especial aquí. El apóstol Pedro no solo dice que tu fe es probada, para que tú sepas que es auténtica. Dice que es probada para que sea hallada tu fe, sí, tu fe, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tu fe probada tiene un destino. Un día, cuando Cristo Jesús vuelva, cuando lo veas cara a cara, tu fe será hallada y resultará en alabanza, no tuya, sino de Él. Porque esa fe que resistió, que perseveró, que no se rindió, esa fe glorifica a Cristo. Una fe así demuestra que Cristo no, que Él es real, que Cristo es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. Entonces, no estás sufriendo por nada, no estás siendo probado como sin propósito. No, cada prueba,
tiene un destino eterno. Pero entonces, considerando todas estas cosas tan especiales, tenemos una pregunta. Bueno, ¿y si yo no puedo? ¿Y qué tal si mi fe no es suficiente? Podemos decir que eso es una buena pregunta. Porque si esto dependiera solo de ti, ya habrías fallado. Todos habríamos fallado, tanto tú como yo. Nuestra fe en sí misma es débil. Nuestra fe es frágil. Nuestra fe es inconsistente, inconstante. Pero mira lo que Pedro dijo en el versículo 5, justo antes de hablar de las pruebas. Dice allí que sois guardados. ¿Cómo? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. No dice que tú guardas tu fe, dice que Dios te guarda. Dios te guarda con su poder mediante la fe. La fe es el medio, pero el poder es de Dios. Entonces, cuando sientes que no puedes más, cuando tu fe parece apagarse, no eres tú quien la sostiene, es Dios quien te sostiene a ti, porque tu salvación no depende de la fuerza de tu fe, sino de la fidelidad de tu Salvador. Y ten presente siempre esto: Cristo es fiel. Aunque tú no lo seas, aunque tú dudes, aunque tropieces, aunque llores en medio de la oscuridad preguntándote si esto que estás viviendo es de verdad, el Señor es fiel y Él no te soltará, porque Él ya pasó por el fuego por ti. En la cruz, Cristo Jesús fue probado. Cristo Jesús, el Señor, fue abandonado para que tú nunca fueras abandonado. Y cuando el Señor Jesús se levantó aquel domingo maravilloso de esa tumba, demostró que el fuego no tiene la última palabra, pero la vida de Jesús sí la tiene. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, tú y yo, vivir con esta verdad tan especial que nos da 1 de Pedro 1:6? En primer lugar, es necesario que confíes. Confía en que Dios conoce lo que tú estás atravesando. El día de ayer precisamente predicaba en la iglesia de la cual soy parte sobre los altibajos que todos vivimos. El Señor conoce cada altibajo. El Señor no está sorprendido con las cosas que te pasan. Mucho menos va a estar ausente. Mucho menos va a estar indiferente. El Señor planea, el Señor dirige, el Señor obra todas las cosas para tu bien, para el bien de los que le amamos, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Entonces confía en el Señor, pero también en medio de ello, persevera. No cedas a la amargura, no te rindas a la desesperación. Es verdad, a veces duele, es verdad, a veces es difícil, pero ten presente esto, no es para siempre. El apóstol Pedro nos dice que es por un poco de tiempo. Es decir, las pruebas que tú y yo tenemos son pruebas temporales, pero la herencia es eterna. Entonces, confía, primeramente, y en segundo lugar, persevera, pero también es necesario que seas valiente. Con el Señor Jesús como tu Salvador, no tienes por qué temer. El fuego no te destruirá, antes bien, te purificará, y al final, tu fe será hallada en alabanza.